Tal chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y vamos a hacer la clase que corresponde el día de hoy a la Grecia clásica. La clase de Grecia, al menos en la historia, la vamos a dividir en tres partes. La primera parte que vimos los inicios, la fundación, cómo empieza la historia de Grecia. Esta clase que es sobre la Grecia clásica y la siguiente clase que va a ser sobre el helenismo, cada una con un periodo distinto en la historia de Grecia. Después vamos a ver el legado cultural, la religión, todo lo que nos gusta de los griegos, que nos parece divertido, ¿no? Pero ahora nos centramos en las cuestiones históricas. Nos encontramos en el segundo momento de la historia de Grecia, que es la Grecia clásica. Se le llama justamente clásico por eso, porque dura para siempre. Cuando uno mira la historia, siempre se remite a lo griego. Lo griego es el, el punto de referencia para todo, para la belleza, para la ética, ¿no? Es lo más interesante de todas las civilizaciones, a mi parecer, que han existido. Bien, chicos, vamos a empezar la clase, como siempre conmigo, dándole las gracias a Diosito. Le vamos a agradecer porque estamos vivos, porque tenemos salud, porque estamos con nuestros padres. Y le vamos a pedir lo mismo, que nos cuide, que cuide a nuestras familias, a nuestros papitos, que ponga siempre un plato de comida en nuestras mesas y en las mesas de las personas que más lo necesitan. Bien, chicos, vamos a empezar con un videito. Primero quiero que veamos un video sobre la Grecia, ¿no? Y después entramos al texto. Todos gozamos frente a la belleza, pero ¿qué es la belleza? ¿Qué es aquello que nos atrae tanto que nuestros ojos no pueden dejar de mirar sin dejar de deleitarse? Los griegos se hicieron esa misma pregunta y hallaron algo elemental y maravilloso. Si el ser humano era el único ser capaz de apreciar la belleza y a su vez el único ser capaz de producirla, entonces la belleza se encontraba en él mismo. Sí, en el hombre. Ahora bien, si cualquier hombre era capaz de generar belleza, entonces también debía ser capaz de cultivar la virtud. La virtud es una capacidad especial que solo tiene el hombre y que consiste en querer alcanzar la perfección en cada aspecto de nuestra vida. Estas dos cualidades, belleza y virtud, eran para los griegos mucho más importantes que la acumulación de riquezas en oro y plata, o que la construcción de ostentosos monumentos. Así fue que este grupo de hombres que vivieron alrededor del mar Egeo, 6 siglos antes de Cristo, comenzaron a dar forma a ideas simples y elementales, pero a la vez sabias y profundas, que cambiaron para siempre la forma de pensar del hombre. La Ilíada y la Odisea. Hay dos libros muy importantes que tienen la esencia del espíritu griego. ¡Tarán! La Ilíada y la Odisea. Estos dos libros entusiasmaron tanto a los antiguos griegos que todos querían vivir y pensar como los mismos héroes que los protagonizaban. Ustedes estarán imaginando guerreros antiguos con cascos de bronce adornados con crines de caballo y armaduras relucientes que combaten entre sí con valentía por el amor de una doncella hermosa. Bueno, tengo que decirles que están en lo cierto. La Ilíada es una epopeya, digamos un cuento que narra la guerra entre dos pueblos enemigos y era recitada en forma de poema. ¿Cuál fue esa guerra tan famosa? Bien, se llamó la Guerra de Troya, que duró 10 años y que empezó con un concurso de belleza. Resulta que Paris, un príncipe troyano, fue nombrado jurado para elegir a la más bella de las diosas. Afrodita, que era la diosa del amor, tenía muchas ansias de ganar y le prometió a Paris que si vencía, iba a darle el amor de la mujer más bella del mundo. Te lo prometo, la más bella. Como Afrodita ganó, Paris se sintió con derecho de raptar a Helena, que era la más bella de la época. Pero el problema fue que ella era la esposa de Menelao, un poderoso rey griego que además era hermano de otro poderosísimo rey, Agamenón. ¡Uy, uy, uy! Y sí, así se inició esta larga guerra en la que se hicieron legendarios algunos héroes como Aquiles y Héctor. Ellos combatieron valientemente entre sí por el honor de su pueblo y la protección de sus amigos.
Hubo otro héroe que se hizo famoso en la guerra de Troya, y fue Ulises. Él era muy astuto y utilizaba su inteligencia de una forma muy especial. Fue a él que se le ocurrió una idea genial para vencer a los troyanos. Ulises simuló una retirada y dejó en la puerta de las murallas de Troya un enorme caballo de madera en calidad de obsequio. Los inocentes troyanos ingresaron el gran caballo de madera al interior de la ciudad, y cuando se hizo de noche, los soldados griegos escondidos dentro salieron del caballo y tomaron a Troya por sorpresa. Así culminó esta guerra. Todo gracias a este astuto engaño de Ulises que le dio la victoria a los griegos. Pero aquí, donde termina la guerra de Troya, comienza otra historia, la Odisea. Este libro narra las aventuras de Ulises, que demoró 10 años en poder regresar a su patria. Ulises tuvo que sortear increíbles aventuras contra monstruos marinos, sirenas enamoradizas, gigantes de un solo ojo, brujas malvadas y muchas otras peripecias más. La pregunta que hasta ahora nos hacemos es, ¿quién fue el autor de estos famosos poemas que son la base de toda la literatura occidental? Pues se cree que fueron narrados por la misma persona, Homero, un poeta ciego. Sin embargo, es muy poco lo que se sabe acerca de este misterioso trovador que vivió miles de años antes de Cristo. Atenas. A diferencia de Egipto y de Persia, Grecia no fue un imperio. Es decir, los griegos no tenían una ciudad capital donde se concentraran las riquezas y el poder. Lo que se conoce hoy como la cultura griega es la suma de muchísimos pueblos y ciudades que eran totalmente independientes unas de otras. Cada ciudad o polis tenía su propio gobierno y en la mayoría de ellas se respetaba a cada ciudadano por igual. Hubo miles de polis desparramadas por las costas de todo el mar Mediterráneo. Pero si realmente querías estar en la cresta de la ola, allá por el siglo V a.C., sin duda debías darte una vuelta por Atenas. Esta ciudad fue una de las más importantes y es hoy el símbolo de la cultura griega. La Acrópolis era el lugar donde se construyeron los edificios más importantes. Allí podrán ver el imponente Partenón, uno de los templos más admirables de la Grecia clásica, destinado a honrar a Palas Atenea, que era la diosa protectora de Atenas y cuyas virtudes eran la inteligencia y la sabiduría. Este monumento fue construido como parte de un gran proyecto de Pericles. Sí, yo, Pericles, el más grande gobernador que tuvo la antigua Atenas. A Pericles se le ocurrió que la mejor manera de honrar a Palas Atenea era hacer de Atenas el lugar ideal para la convivencia de filósofos, artistas y científicos de la época. Y así fue como sabios filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles pudieron debatir sus ideas libremente por las calles atenienses. Atenas fue el primer lugar del universo donde se comenzó a moldear la idea de una democracia, que significa gobierno del pueblo. La idea de los atenienses era crear un gobierno en el que todos los ciudadanos libres participaran de las decisiones y pudieran disfrutar de los resultados. Porque si cada hombre es capaz de generar la virtud, entonces cualquier hombre tiene dentro suyo todo el poder necesario para gobernar. ¿No es cierto? De hecho, hoy todos los ciudadanos participan de las decisiones a través de su voto. Y a eso lo seguimos llamando democracia. Esparta. En la península del Peloponeso vivían los espartanos, un pueblo de guerreros que consagraron su vida al arte de la guerra y cuya mayor virtud era la valentía. Si eras espartano, tu preparación para la guerra comenzaba muy temprano en la vida. Para empezar, por ley, los espartanos debían ser fuertes y saludables. Es decir, que si algún niño nacía con algún defecto físico, era arrojado desde el monte y dejado a merced de las fieras. Ahora bien, si tenías la suerte de nacer sano, empezabas desde muy joven la escuela para el combate. Y tu participación en el ejército duraba desde que tenías 20 años hasta que tenías 60.
Todo espartano debía estar preparado para marchar al frente en cualquier momento, y el equipo de combate era tan solo una espada corta, una lanza de 2 metros y un casco que dejaba en descubierto solo los ojos, la boca y el mentón. Y no olvidemos el escudo, que era tan importante para el soldado espartano, que por ley estaba obligado a morir antes de perderlo. Eso es un poco exagerado. Los espartanos hemos pasado a la historia como un símbolo de valentía y existen muchas historias que lo demuestran. Por ejemplo, durante las guerras médicas, en el 480 a.C., un inmenso ejército del imperio persa quiso invadir las ciudades griegas con el fin de desterrarlas del planeta. Allí, tan solo 300 espartanos al mando del rey Leónidas hicieron frente a miles de soldados persas. A pesar de su abrumadora desventaja, estos 300 valientes espartanos lograron demorar el avance del enemigo y así dar tiempo para que el resto de los griegos organizaran su resistencia. Ninguno de estos espartanos sobrevivió a este combate, pero se alcanzó el objetivo y los persas fueron finalmente derrotados. El arte clásico. ¿Se imaginan el lugar que ocupaba el arte en la vida de los griegos? ¡Claro! Han acertado. Ellos adoraban la belleza y por eso buscaban rodearse de ella. Para ello, se volvieron unos magníficos artesanos y constructores que crearon obras fabulosas que hasta hoy admiramos. Tan es así que el arte de los griegos se ha llamado arte clásico. Es que esta forma de expresar la belleza ha sido tomada como fuente de inspiración por muchísimos hombres a lo largo de la historia. Primero, por los romanos, luego por los artistas del Renacimiento. ¿Recuerdan a Leonardo da Vinci? Ajá. Oigan, ¿de qué se ríe? Y más tarde, por todos los que vinimos después, que hemos sido influenciados por estos encantadores artistas que vivieron 5 siglos antes de Cristo. Las famosas esculturas griegas no son retratos de nadie en particular, sino el reflejo del ideal de la belleza humana. Las estatuas con sus dioses y sus héroes son la búsqueda de la perfección y la armonía a través de las proporciones más equilibradas y con los movimientos más sensuales posibles. Los Juegos Olímpicos. Las Olimpiadas eran una gran celebración que reunía a representantes de todas las ciudades griegas. Y mientras se realizaba este evento, estaban prohibidas las guerras. Sí, había una tregua sagrada que interrumpía cualquier tipo de contienda entre todos los pueblos griegos. Por eso, cada 4 años se celebra un evento deportivo y religioso. Bienvenidos a las Olimpiadas en honor a Zeus. Muy bien, amigos, ustedes ya saben de qué se trata esto. En las Olimpiadas hay grandes pruebas, pero para alcanzar la gloria hay que ganar la prueba del pentatlón. 5 disciplinas: carrera, salto, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y lucha. No había mejor forma de impresionar a una mujer que ganando esa competencia, ya que equivalía a reunir todas las virtudes físicas y morales. Claro que ustedes deben imaginar que quien ganara esa ardua competencia recibiría una gran copa y mucho dinero como los deportistas de hoy. Bueno, no. Lo que recibía el ganador era una corona de hojas de olivo. ¡Ah, jovencito! Pero ya sabemos que a los griegos no les interesaba tanto el dinero como si les interesaba la gloria. Y vaya gloria la que simboliza esa corona de olivo. Era un premio enviado por los mismísimos dioses del Olimpo. Los dioses del Olimpo. Los griegos tenían dioses y diosas para casi todos los aspectos de la vida. La guerra, Vamos a derrotarlos a todos. el amor, Adoro cuando escribes tus poemas. la familia, te espero a cenar, amor, y la sabiduría, entre otros. Pero había un dios que gobernaba por sobre todos, y era Zeus. Los principales dioses griegos eran 12 y vivían todos juntos. ¡Wow! ¡Qué lío! Como una gran familia. Ellos vivían en el monte del Olimpo. El palacio del Olimpo tenía todos los lujos que pudieran imaginar, con muchas habitaciones, un zoológico para los animales sagrados, salas de armas
cocinas y comedores. Ah, y el lugar más importante, un gran salón donde se reunían todos para debatir sobre los problemas de los hombres, como por ejemplo, ¿A quién deberíamos premiar hoy? O mejor dicho, ¿a quién deberíamos castigar hoy? los dioses griegos eran muy parecidos a los humanos. Sentían odio y envidia, se lastimaban en guerras y combates y sobre todo se enamoraban entre ellos, trayendo al mundo hijos que también se convertían en dioses o semidioses. Pero había características que diferenciaban profundamente a los dioses de los humanos. Los dioses eran inmortales y poseían enormes poderes. Además, en sus manos tenían el control del destino de cada ser humano en la Tierra. Alejandro Magno. Bien, hasta ahí la clase del día de hoy, al menos de este video, porque lo que corresponde a Alejandro Magno, que es el helenismo, lo vamos a ver en la siguiente clase. Necesito que vayamos a ver el texto que vamos a ver en la clase del día de hoy sobre la Grecia clásica. Ya hemos visto que la Grecia clásica es un periodo de tiempo que está ubicado entre el 490 y el 323. El 490 coincide con las guerras médicas, y el 323 con Alejandro Magno, que justamente acabamos de dejar el video ahí. Hacia el año 490 se inició el periodo clásico de la historia griega, ¿no? Es un periodo más. Ya vimos la clase pasada el periodo antiguo, el periodo inicial, y la siguiente clase vamos a ver el periodo helenístico. Son 3 momentos en la historia de Grecia. Este periodo va a estar caracterizado por el desarrollo de las artes, la ciencia y la vida política. Vamos a ver un poco de todo. Y económica. Se extendió hasta el año 323, ya lo he dicho, entre el 490 y el 323. En esta etapa, lo que van a hacer los estados hegemónicos van a ser Esparta y Atenas. Se van a disputar la hegemonía del mundo griego y la representación de modelos de gobierno y de sociedad. Le vuelvo a repetir, cuando pensamos en Grecia no podemos pensarlo en un país, como pensaríamos en Perú, en Estados Unidos o en Rusia. Tenemos que pensarlo como distintas ciudades, estados unidas entre sí por una coincidencia cultural, por una misma lengua, por una historia en común. Eso los unía, pero cada uno era una ciudad, estado con leyes distintas, autoridades distintas. Es por eso que Esparta y Atenas van a ser 2 sociedades que van a rivalizar en el mismo momento histórico. Esparta, ¿no? A ver, Esparta, una sociedad militarista, contrario a Atenas, que era una democracia limitada, ¿no? Militarista y democrática. Son 2 distintos tipos de sociedades. La polis de Esparta estaba ubicada en Laconia. Laconia es el lugar de la península de Peloponeso. Ya vimos la clase pasada las distintas penínsulas. Esparta está en la península del Peloponeso. Atenas se encuentra en la península del Ática. Fue fundada a mediados del siglo X a.C. ¿Por quiénes fueron fundadas? Por invasores dorios que subyugaron a la población local de ascendencia aquea. Aqueo es como decir griego. Van a venir los dorios que se encontraban en el centro europeo, van a conquistar a los aqueos y se van a colocar ahí ellos y van a convertirse en lo que se va a llamar la civilización espartana. Todos hemos visto la película, ya les he dicho la vez pasada que la vean. Muy buena película. En el siglo VIII a.C., los espartanos invadieron Micenia e impusieron su dominio. Con el tiempo, los mesenios fueron reducidos a la condición de hilotas. ¿Qué es hilota? Siervo del Estado. Acá vamos a ver. La sociedad espartana estaba dividida en 3 sectores. Primero, los espartiatas. ¿Quiénes son los espartiatas? Los descendientes de la élite doria. ¿Quiénes eran los dorios? Los dorios eran estas tribus que venían del centro europeo y subyugaron a los aqueos. Ellos se van a colocar como en la cúspide, la élite de la sociedad. Ellos van a imponer, los descendientes de la élite doria, que impuso su dominio a la población local de Laconia, se ocupaban del gobierno y de la defensa del Estado. Eso que vimos en el video, los jóvenes que están en guerra todo el tiempo, una sociedad militarista, son los descendientes de los dorios. Ellos van a ser llamados espartiatas. Después van a venir los periecos. ¿Quiénes eran los periecos?
provenían de las comunidades locales aledañas a Esparta, incorporadas de forma pacífica, ¿no? Son comunidades aledañas que se van a incorporar a la Esparta. Aunque eran libres, no tenían derechos ciudadanos, se dedicaban a la agricultura y el comercio. No eran esclavos, pero tampoco pertenecían a la élite dominante. Y vamos a encontrar más abajo a los ilotas. ¿Qué eran los ilotas? Los descendientes de la población local sojuzgadas por Esparta. Constituían la mano de obra del Estado, no tenían derechos ciudadanos, ¿no? Es decir, la clase sojuzgada. Esas son de la pirámide social. Si haríamos una pirámide social, los espartiatas en la cima, los periecos en el medio y los ilotas en la base. A ver, fueron siervos del Estado, ¿no? Estos son los ilotas. Las tierras de cultivo pasaron a ser administradas por el Estado, que se les dio a los periecos, ¿no? Lo cual otorgaba a los ciudadanos espartanos cleros o parcelas agrícolas y familias de ilotas para que se ocuparan a la producción. Los legisladores instauraron además una sociedad militarizada. En Esparta, el Estado no solo supervisaba todos los asuntos públicos, sino también la vida de los ciudadanos, ¿no? Entonces, lo público y lo privado. Hasta ahí llegaba el poder del Estado en Esparta. Desde su nacimiento, los espartanos eran sometidos a un riguroso examen físico. Si el bebé tenía algún defecto, era arrojado desde el monte Taygeto, ¿no? Para que no sufra, porque no iba a poder estar en esa sociedad. Esa era su máxima. A cumplir los 7 años, miren, solo 7 años. ¿Ustedes qué edad tienen? ¿No? A los 7 años ya está. Vayan al servicio militar. Todos los niños espartanos eran separados de su familia para iniciar su educación militar o agogué. Desde entonces se les sometía a una férrea disciplina que los preparaba para ser buenos guerreros. Aprendían a andar descalzos, a usar ropa ligera en verano e invierno y a cumplir con una dura rutina de ejercicios. A los 30 años debían casarse y tener hijos. Todos permanecían en el servicio público hasta los 60 años. Miren, bien dura la vida de los espartanos. ¿Cómo estaba constituida su monarquía? Habían 2 reyes. Provenían de 2 dinastías dorias, la Agiada y la Europontina, ¿no? Sus cargos tenían carácter vitalicio e hereditarios. Eran jefes del ejército. Estos 2 reyes eran 2 reyes distintos. Habían éforos, ¿no? 5 éforos y la jerusía. Los éforos se encargaban de ejecutar las leyes dictadas por la jerusía. También ejercían funciones judiciales y supervisaban las acciones de los reyes. Eran elegidos por un periodo de 1 año. Y la jerusía. La jerusía era un consejo compuesto por 28 ancianos, encargados de dictar y modificar las leyes. Era como el parlamento. Y esto era como el poder judicial. Estos intervenían en algunos casos judiciales de gravedad. Ejercían sus cargos de forma vitalicia, es decir, para siempre. Por eso eran 28 ancianos. Y después se encontraba la Apeya. ¿Qué era la Apeya? Era la Asamblea Popular. Estaba formada por todos los ciudadanos mayores de 30 años. Aprobaban o vetaban las propuestas legislativas de los jerusías, ¿no? Entonces ya hemos visto cómo estaba constituida su monarquía, hemos visto cómo estaba constituida su sociedad. ¿Y las mujeres? La situación de las mujeres griegas era variable. En Atenas carecían de derechos y no podían intervenir en política. Siempre estaban sometidas a la autoridad de un hombre y las niñas no iban a la escuela. En cambio, en Esparta, las niñas tenían derecho a la educación. Eran distintas. ¿Por qué? Lo vemos en la película 300, la que les decía. Porque las mujeres espartanas dan a luz a niños espartanos. Por eso su situación era de mayor privilegio. A los 18 años contraían matrimonio y desde entonces su misión era dar a luz a hijos fuertes y sanos. Pero al igual que las atenienses, no podían intervenir en política. Ese era el problema. No tanto en Esparta como en Atenas, las mujeres están excluidas de la vida política. ¿Pero por qué? Para que se dediquen a los hijos. Pero en Esparta las mujeres tenían educación, diferencia de Atenas. En cambio, Atenas era una democracia. Si acá era una sociedad militarista, era una democracia. ¿Por qué limitado? Ahora vamos a ver por qué era limitado. La polis de Atenas está ubicada en la península del Ática, ya dijimos. Esparta en el Peloponeso, Atenas en el Ática. Fue fundada por los jonios en un lugar muy cerca del mar.
Inicialmente, Atenas fue gobernada por familias aristócratas que tenían la propiedad de las tierras agrícolas. Sus integrantes, llamados eupátridas o los de buen linaje, tenían la potestad de asumir cargos de arcontes, funcionarios públicos que administraban justicias y decidían sobre los problemas relacionados con la ciudad, ¿no? Los arcontes eran entonces, ahora lo vamos a ver, cómo estaba dividida la sociedad. No obstante, la reforma legislativa emprendida por Clístenes a finales del siglo VI a.C. reconocieron la creciente importancia de los demos o los pueblos en los asuntos públicos de la polis. La nueva legislación reagrupó a la población en 10 tribus con carácter demográfico territorial. Se instituyó el derecho al voto y se estableció que cualquier ciudadano ateniense podía ser elegido para ejercer cargos públicos. La democracia ateniense aseguraba la participación de todos los ciudadanos. Sin embargo, como solo una pequeña parte de la población era considerada ciudadana, se dice que era una democracia limitada. ¿Por qué era democracia limitada? Lo que decíamos en un inicio, porque solamente una parte de la población eran ciudadanos. ¿Quiénes no eran ciudadanos? Los esclavos no eran ciudadanos, las mujeres no eran ciudadanas. Entonces, ¿cómo estaba dividida su sociedad? Ciudadanos, metecos y esclavos. Los ciudadanos era un grupo minoritario, formado por varones adultos nacidos en la ciudad y que tenían padres atenienses. Es decir, para ser un ciudadano en Atenas, tus dos padres tenían que ser atenienses, tenías que nacer en la ciudad y tenías que ser varón. Si no, no eras ciudadano ateniense. En cambio, los metecos eran extranjeros, libres, pero sin derecho a la ciudadanía. ¿Por qué era importante la ciudadanía? Porque ellos votaban lo que les terminaba sucediendo. Por eso era importante la ciudadanía. Se dedicaban a actividades artesanales y comerciales, pagaban impuestos a la polis y podían ser reclutados en el ejército. Ellos son los metecos. En cambio, los esclavos eran considerados propiedad de un ciudadano. ¿Cómo eran las instituciones políticas atenienses? Si habíamos visto que en Esparta había una monarquía, acá no hay monarquía, acá hay democracia, entonces la vida de la ciudad es distinta. Primero hay un consejo de 500 obuye, que eran 500 ciudadanos que se encargaban de preparar las leyes. Habían magistrados, 10 estrategas que se encargaban del ejército. Había un tribunal de justicia o eleia, que eran 200 a 6.000 jueces que administraban justicias. Cada tribu elegía 50, ¿no? Dependiendo. La asamblea popular era la eclesia. Acá la asamblea popular era la apella. Acá era la eclesia. Todos los ciudadanos estaban agrupados en 10 tribus. Votaban a las leyes y la participación en conflictos bélicos. Poseían tierras. Había 9 arcontes que se encargaban de asuntos administrativos y religiosos. Cada tribu elegía uno, ¿no? Y iba hacia los arcontes. Miren, era mucho más elaborado que la monarquía espartana. Era más complicada, pero así es la democracia, más complicada que la monarquía, pero me parece que participa más gente, por eso es mejor. ¿Cómo era la sociedad en la vida clásica de Grecia? Durante el periodo clásico, que es el periodo que estamos viendo el día de hoy, la vida en la polis griega se alcanzó una gran prosperidad, teatros, baños públicos, ¿no? Era una educación, escuelas, ¿no? Era el modelo a seguir de todo el mundo después de ello. Pero también tuvieron que enfrentar dos grandes conflictos. Uno externo, que van a ser las guerras médicas, y otro interno, la guerra del Peloponeso. Estos conflictos originaron una crisis en el mundo griego y va a dar paso a lo que va a ser el término del mundo de la Grecia clásica, que es el helenismo. Entonces, dos guerras, la guerra médica, que es la guerra entre griegos y persas, y la guerra del Peloponeso, que es entre el mismo factor civil, guerra civil, entre mismos actores de la misma Grecia, Esparta y Atenas. ¿Cómo era la vida urbana? La mayoría de las ciudades griegas solían situarse cerca de las costas. Sus calles eran estrechas y la vida en ellas se organizaba en torno a dos centros. ¿Cuáles eran estos centros? El primero era el ágora y el segundo la acrópolis. ¿Qué era el ágora? La palabra ágora de origen griego significa mediodía.
aunque también quiere decir hora de la plaza llena, porque allí estaban los locales y los puestos para hacer las compras, y era el lugar donde la gente se encontraba y podía charlar. Otros lugares de reunión eran los estadios, los teatros, los gimnasios y los mercados. Primero, el ágora, ¿no? Y la Acrópolis era el lugar donde residían los dioses, ¿no? El que estaba sobre el cerro, lo vimos en la clase pasada. El lugar alto se construía una acrópolis. Los habitantes de las ciudades griegas vivían fundamentalmente de la artesanía y del comercio. No la agricultura como las otras ciudades, ya dijimos por qué, porque ya habíamos dicho que Grecia es una roca incrustada en el Mediterráneo, según lo que me decía mi profesora, ¿no? Un sector importante de los artesanos se dedicaba a la elaboración de cerámicas de gran calidad que se exportaban a otras zonas. Había también talleres de curtidores en los que se producían distintos objetos de cuero, como zapatos, que se hacían incluso a medida. Otro sector destacado era el de la fabricación de tejidos, en lo que se trabajaban muchas personas que se encargaban del hilado, el tejido de los telares o de los teñidos. Fuera de las ciudades, los campesinos elaboraban aceite de oliva y vino, entre otros productos, que como los anteriores también eran exportados, ¿no? ¿Por qué? Porque se dedicaban sobre todo al comercio y a hacer artesanías en la vida urbana. Cómo era el vestido y cómo era la vivienda. Tanto las mujeres como los hombres vestían largas túnicas de lana y lino. En invierno se abrigaban con un manto o un chal de lana que se recogía sobre el hombro izquierdo. Las sandalias de cuero eran un calzado más común. En invierno se usaban botas de piel. Miren, tanto el hombre como la mujer. Miren, vestidos totalmente distintos como nos vestimos ahora. Las viviendas. Las viviendas griegas tenían una o dos plantas. No estaban muy decoradas y su mobiliario era escaso. En las casas existía una parte llamada gineceo. ¿Qué era el gineceo? Estaba reservada exclusivamente para las mujeres, de donde apenas salían, ¿no? Miren, aquí está el gineceo. Casi no salían de ahí. ¿Por qué? Porque las mujeres estaban dedicadas a otra labor. ¿Cuál era la labor? Criar a la familia. Las guerras médicas. Entonces vamos a ver las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. Para eso vamos a ver un videito que tengo para ustedes. A principios del siglo V se enfrentaron dos civilizaciones altamente diferentes, la griega y la persa, en lo que se conoce como las guerras médicas. Yo soy Martín de Historia en 10 y en este video vamos a ver uno de los conflictos más importantes de la Edad Antigua. Las llamadas guerras médicas fueron una serie de conflictos que enfrentaron en diversas batallas a dos civilizaciones completamente opuestas. Por un lado, las polis de la antigua Grecia, de las cuales se destacaron las famosas Esparta y Atenas. Frente a ellas, el imperio aqueménida, conocido comúnmente como el imperio persa. En este video vamos a hablar sobre las primeras dos guerras, las más famosas e importantes en las que Persia invadió la Grecia continental y puso en grave peligro su independencia. Para aquellos que se lo preguntan, el nombre de las guerras no tiene nada que ver con la medicina. Su nombre proviene del término que utilizaban los griegos para referirse a los persas. Ellos lo llamaban medos, por el nombre de una de las regiones más importantes integradas al imperio persa y que tenía una larga historia en la región. Pero antes de entrar en detalles sobre las guerras, presentemos brevemente a sus participantes. Por un lado, tenemos al imperio aqueménida, que llevaba el nombre de la dinastía que lo reinaba. Entre sus más importantes gobernantes se encuentra Ciro II el Grande, quien fue uno de los mayores responsables de la expansión del imperio. Pero es uno de sus sucesores quienes nos interesa especialmente en este video, el rey Darío I. Darío asumió en el año 522 a.C., luego de deponer al hijo menor del rey Ciro. Una vez en el trono, se concentró en eliminar a sus opositores para luego realizar una serie de reformas administrativas y expandir su territorio. Del otro lado se encontraban las polis que conformaban el mundo griego. Con este nombre se conocen las diferentes ciudades-estado en las que vivían agrupados los griegos. Cada una de estas era autónoma y decidía su propia forma de gobierno. La famosa Esparta, por ejemplo, era una diarquía, es decir, que tenía dos reyes, algo completamente opuesto al sistema más democrático de Atenas, su tradicional oponente. Sin embargo, mientras que las polis de la Grecia continental eran independientes políticamente, no ocurría lo mismo con aquellas situadas en Asia Menor. Estas
habían caído dentro de la esfera del imperio persa y se encontraban bajo el control del rey, cosa que jugó un papel clave en el inicio de la guerra. Ahora sí, presentados los participantes, podemos pasar a hablar de las causas de la Primera Guerra. Según Heródoto, quien es considerado el primer historiador de Occidente y la principal fuente para las guerras, la causa principal la encontramos en aquellas polis griegas que se encontraban en Asia Menor, particularmente la polis de Mileto. En el año 499, Aristágoras, el tirano que gobernaba en Mileto, incitó una rebelión entre las polis de la región de Jonia, dando comienzo a lo que se conoce como la Rebelión Jonia. Aristágoras había intentado conquistar la isla de Naxos, pero al fracasar, temió haber sido castigado por el rey de Persia. Por lo tanto, decidió incitar una rebelión para protegerse del posible castigo. Pero independientemente de si Aristágoras impulsó la rebelión para protegerse a sí mismo tras su fallido intento de tomar Naxos, o porque realmente buscaba la libertad de las polis de Jonia, él fue consciente de que para sobrevivir contra el gran imperio persa necesitaría la ayuda de las polis del continente, razón por la cual se trasladó a Grecia a pedir ayuda. Únicamente 2 ciudades-estado, Atenas y Eretria, aceptaron ayudar a los rebeldes. Si bien los jónicos lograron una serie de victorias iniciales, estos fueron eventualmente derrotados por los persas para el año 493 a.C. El hecho de que Atenas y Eretria enviaron ayuda a los rebeldes le otorgó la excusa perfecta a Darío I para comenzar la guerra contra las polis de Grecia Occidental y expandir aún más su territorio. Los conflictos de la Primera Guerra Médica iniciaron en el 491 a.C. La flota y el ejército de Darío comenzaron a moverse hacia Grecia, conquistando las islas y las polis griegas que se negaban a otorgarle tierra y agua en señal de sometimiento a su poder. En su camino a la Grecia continental, Eretria, la otra polis que había ayudado a los rebeldes jónicos junto a Atenas, fue saqueada y destruida. Alarmados ante Darío, los atenienses se prepararon para enfrentar a los persas en lo que fue la batalla decisiva de esta primera guerra. En el 490, un ejército ateniense liderado por Milcíades, un estratego o general ateniense, conjunto a un pequeño ejército de las polis de Platea, se enfrentaron a los persas en la batalla de Maratón. A pesar de verse superados por un ejército que era por lo menos 2 veces mayor, y sin ayuda de los espartanos, quienes de hecho llegaron luego del combate, los atenienses lograron una aplastante victoria sobre los persas. La batalla de Maratón marcó el final de la Primera Guerra Médica y dio inicio a una paz que duró 10 años. Durante este tiempo, los griegos se agruparon formando una liga helénica, liderada por Esparta, y que fue creada para defenderse de la posible vuelta de los persas. Del lado persa, el rey Darío, que gobernó a los persas durante la Primera Guerra, murió en el año 485. Su sucesor fue el rey Jerjes, otro importante monarca de la dinastía aqueménida y quien enfrentaría a los griegos durante la Segunda Guerra Médica. Jerjes pasó sus primeros años como rey sofocando levantamientos internos y preparando un mayor ejército para regresar a Grecia, cosa que ocurrió en el año 480 a.C., año que marca el inicio de la Segunda Guerra Médica. El ejército de Jerjes avanzó hacia Grecia casi sin ningún inconveniente hasta llegar al norte del territorio griego, específicamente al paso de las Termópilas, uno de 3 angostos pasos que daban acceso al centro de Grecia. El rey espartano Leónidas, un hombre de avanzada edad, de aproximadamente 60 años, fue el encargado de enfrentarse a los persas. Con Leónidas se encontraban 300 espartanos que no peleaban casi desnudos y, más importante aún, no se encontraban solos. Las fuerzas de Leónidas tenían a cargo una misión suicida: detener al inmenso ejército de Jerjes durante el mayor tiempo posible. El motivo de Leónidas para sacrificarse a sí mismo y a sus hombres era darle el mayor tiempo posible a los atenienses y al resto de los aliados de la Liga para evacuar la ciudad de Atenas, la cual sería el próximo objetivo del ejército de Jerjes. Además, la idea era que en paralelo a la batalla de Termópilas, la flota griega pudiese enfrentarse y derrotar a la flota persa. Pero esto terminó en fracaso. Leónidas y sus soldados resistieron durante 3 días hasta que los persas lograron rodearlos y derrotarlos. El sacrificio del rey espartano le permitió a los atenienses evacuar su ciudad, principalmente la isla de Salamina. Allí se produjo la segunda gran batalla de esta guerra, la batalla marítima de Salamina. En esta se destacó la estrategia del ateniense Temístocles, quien supo utilizar el terreno para anular el factor numérico de los persas y destruir una importante parte de su flota. La victoria en Salamina salvó a los griegos de su destrucción
pero aún debían enfrentarse al gran ejército terrestre de Jerjes. En el año 479, al año siguiente de las batallas de Termópilas y Salamina, los griegos se encontraron con los persas en la decisiva batalla de Platea. Aquí se enfrentaron el ejército griego, liderado por el espartano Pausanias, y el ejército persa, liderado por el general Maradonio. Ambos ejércitos se encontraron en las cercanías de la ciudad de Platea y tardaron días en decidir en combatir entre sí. La batalla comenzó en el peor momento para los griegos, cuando se encontraban retirándose de su posición, ya que se habían quedado sin agua potable. Gran parte del ejército griego, incluyendo los atenienses, se habían retirado durante la noche, pero los espartanos, quienes eran los últimos en la formación, comenzaron a retirarse durante el día, un error sobre el cual Maradonio decidió actuar. Los persas se lanzaron al ataque contra Pausanias y sus hombres, quienes rápidamente se prepararon para combatir. Mientras las flechas volaban en su dirección, según cuentan las fuentes, Pausanias se negó a combatir hasta terminar de ofrecer a los dioses unos animales en sacrificio como dictaban sus costumbres. Y a pesar de esto, y a la desventaja de estar en retirada, el ejército de Pausanias logró una decisiva victoria sobre los persas. La aplastante victoria en Platea significó un cambio en la balanza de la guerra, la cual a partir de este momento se volcó a favor de los griegos, quienes poco tiempo después lograron una última victoria sobre los persas en la batalla de Micana, terminando así la Segunda Guerra Médica. En las guerras médicas se enfrentaron dos civilizaciones con modelos políticos completamente opuestos e incompatibles entre sí. Su rivalidad no terminó con estos dos conflictos. De hecho, continuaron enfrentándose durante años. Más importante aún, Persia jugó un papel clave en la guerra del Peloponeso, una guerra que determinó el futuro de las polis griegas y que es tema de otro video. Espero que este video te haya servido para entender. Bien, hasta ahí lo que corresponde a la guerra médica, ¿no? No es la guerra de los médicos, como bien dijeron, es la guerra contra los persas. Ya hemos visto cuando veíamos la historia de los persas, que había un momento en el cual se llamaba una tribu que se llamaban los Medas, por eso se llaman las guerras médicas, que es la guerra contra el imperio persa. A principios del siglo V, el imperio persa y las ciudades-estados griegas se enfrentaron en las guerras médicas, denominadas así en alusión a los medos, pueblos que los griegos consideraban igual a los persas, aunque eran étnicamente distintos. Primer punto, 499 a.C., las colonias jonias, estas de aquí, lideradas por Mileto, apoyadas por Atenas, se rebelan contra el imperio persa. Al año siguiente saquean la ciudad persa de Sardes, aquí. Entonces, estamos aquí todavía, 499. En el 494, Darío I, que era el rey en esa época, sofoca la sublevación de las ciudades jonias y saquea Mileto, ¿no? Mileto está aquí, miremos. Sardes, Mileto. Una vez que sucede esto, en el año 490, el ejército persa realiza una expedición hacia el mar Egeo, este es el mar Egeo, y es derrotado en Maratón por el ejército ateniense liderado por el general Milcíades, la primera gran batalla que vamos a ver en las guerras médicas, en la batalla de Maratón. Cuarto, ya estamos en 4, ¿no? Jerjes ya no es el rey, estábamos con el rey Darío I, ahora ha ocupado el trono su hijo de Darío, Jerjes, y su ejército van a cruzar el Helesponto, este es el Helesponto, ¿no? Derrotan en Termópilas a un contingente griego liderado por un cuerpo de la élite espartano y a su rey Leónidas. Luego saquean Atenas. Este año es decisivo. Este es el de la película, justamente. Este episodio de aquí es el de la película 300. Y después va a venir ese mismo año la armada griega, liderada por el estratega ateniense Temístocles, derrota a la flota persa en Salamina. Acá está Salamina, ¿no? Entre el Golfo Ático y el Golfo del Peloponeso. En el 479 a.C., un año después, el ejército de Jerjes es derrotado en Platea por un ejército griego comandado por el general espartano Pausinas. La armada griega derrota a la flota persas en Micala. Y al final, en el 449, se acuerda la paz de Calias, lo cual aseguraba la independencia de las ciudades jonias de Asia. Miren cuánto tiempo pasó. 50 años de una guerra entre persas y griegos.
y este es el campo de batalla. Entonces, lo primero que tenemos que conocer bien es las guerras médicas. Lo segundo van a ser la guerra del Peloponeso. ¿Por qué se va a originar la guerra del Peloponeso? Por la hegemonía ateniense. Y hemos dicho, Atenas está acá y combate contra Esparta por la hegemonía de todas las ciudades griegas. En el 478 a.C., Atenas impulsó la formación de la Liga de Delos. Habían dos ligas, la Liga de Delos, que eran las ciudades que estaban alrededor de Atenas, y había otra liga, la Liga del Peloponeso, que eran las que se encontraban en el área de influencia de Esparta. La Liga de Delos era una alianza de polis griegas. Esta liga aseguró la hegemonía ateniense. En este periodo, el estratega Pericles incentivó el desarrollo cultural de la polis. Por ello, a este periodo se denomina el siglo de Pericles, que es el siglo de mayor esplendor de la civilización ateniense. Va a coincidir con el momento en el que Pericles está reinando. Después de las guerras que hemos visto, las guerras médicas, el otro gran conflicto que va a originar la caída de la Grecia clásica es la guerra del Peloponeso. Vamos a ver el video que corresponde a la guerra del Peloponeso. Antes de empezar a hablar de esta famosa guerra, tenemos que hacer 3 aclaraciones. La primera tiene que ver con la organización del mundo griego. Siempre tenemos que recordar, para entender conflictos como este, que los griegos vivían agrupados en diferentes ciudades-estado conocidas como polis, las cuales eran autónomas y decidían sobre sí mismas. Incluso tenían diferentes formas de gobierno, como las dos protagonistas de este video: Esparta, que era una diarquía, y Atenas, una democracia. En segundo lugar, quiero mencionar que no era extraño que estas polis pelearan entre ellas. En otro video hemos hablado de las guerras médicas, donde muchas polis se aliaron contra un enemigo externo, Persia. Pero eso no quita que hubiera recurrentes conflictos internos, incluso más que contra extranjeros. Por último, en tercer lugar, y para resaltar el hecho de que la guerra del Peloponeso no fue una ocasión única, quiero mencionarles que en realidad esta fue la segunda con este nombre, y que fue antecedida por la que se conoce como la Primera Guerra del Peloponeso. En ella se enfrentaron también Atenas y Esparta, empujadas y acompañadas por las ligas que ambas comandaban y que ahora describiremos. Los conflictos comenzaron en el año 460, cuando Atenas decidió apoyar a Mégara en su enfrentamiento con Corinto, aliada de Esparta. Este conflicto no menor duró 15 años y terminó en el año 445 a.C. con la llamada Paz de los 30 años. Con ella, Atenas recuperaba los territorios que había perdido y se pacificaban supuestamente las relaciones entre ambas ligas. Pero esto fue puesto a prueba en numerosas ocasiones por los conflictos que continuaban desatándose entre sus miembros, que siempre involucraban, de una u otra manera, a Esparta y Atenas, que tenían una fuerte rivalidad. En vez de los 30 años planificados, esta paz solo duró 10, y su final marcó el inicio de una de las guerras más autodestructivas de la historia de la antigua Grecia, la Segunda Guerra del Peloponeso. Como su inicio tuvo que ver de nuevo con las polis aliadas a Atenas y Esparta a través de sus ligas, veamos primero cómo estaban conformados los dos bandos. Por un lado existía la Liga del Peloponeso, a la que pertenecían casi todas las polis de la península donde se encontraba Esparta. Esta liga estaba conformada por tratados de alianza unilaterales entre Esparta y las diferentes polis, y nunca entre las diferentes polis entre sí, hecho que hace que algunos historiadores duden de si es correcto usar el nombre de liga. Atenas, en cambio, pertenecía a otra liga, la Liga Ático-Bélica o Liga de Delos. Esta tenía en principio un carácter defensivo y había surgido tras las guerras médicas como forma de protección en caso de que volvieran los viejos enemigos. Atenas había sido invitada a formar parte y poco a poco tomó el control de ella, acumulando mucho poder. Numerosas ciudades formaron parte y su principal escenario de acción era el mar, donde destacaba la flota ateniense. Tanto Atenas como Esparta eran hegemónicas en sus respectivas ligas. Y ahora bien, ¿cómo llegamos entonces al estallido de la gran guerra de la que trata este video? Como ocurrió en la Primera Guerra del Peloponeso, en la que ya estaban establecidos estos dos bandos, la causa se encuentra en el conflicto entre miembros de ambas ligas, que luego provocaron el enfrentamiento de Esparta y Atenas. En el año 436 a.C., estalló una guerra civil entre el Partido Aristocrático y el Partido Democrático en la pequeña polis de Pílamo. El Partido Democrático decidió pedir ayuda a la polis de Córcira, quien había sido la fundadora de la polis de Pílamo, pero a Córcira se negó a ayudar. Corinto, que era miembro de la Liga del Peloponeso, le pidió ayuda a esta, mientras que Córcira le solicitó la ayuda a Atenas. Según Tucídides, una de las mejores fuentes antiguas para comprender esta guerra, el motivo por el que los atenienses aceptaron la ayuda de Córcira
fue porque ésta tenía una de las mayores flotas del mundo griego, y si los peloponesios lograban hacerse con ella, entonces sería un serio problema para la futura e inevitable guerra del Peloponeso. Por otro lado, según Tucídides, los propios espartanos aceptaron entrar en el conflicto porque estos tenían miedo de las ambiciones imperiales de Atenas. Independientemente de si los espartanos tenían miedo o no, lo cierto es que el conflicto de Corinto llevó a que las relaciones entre ambas ligas se deterioraran rápidamente, especialmente luego de que en el año 432 a.C. Atenas decidió atacar a la polis de Potidea, otra colonia de Corinto. Esto llevó a que finalmente la Liga del Peloponeso le declarase la guerra a la Liga Ático-Délica, comenzando así la Segunda Guerra del Peloponeso. Para poder entender esta larga guerra, que algunos autores incluso sugieren que fueron más de una, vamos a dividirlas en varias etapas. La primera de ellas comienza en el año 431 y es comúnmente conocida como la Guerra de Arquídamo. En esta primera etapa, las fuerzas espartanas y de la Liga del Peloponeso marcharon sobre la península del Ática esperando enfrentarse con sus oponentes. Pericles, el reconocido líder ateniense, era consciente de que era imposible derrotar a las fuerzas espartanas en combate terrestre, por lo que previendo la invasión del Ática, ordenó la evacuación de sus habitantes al interior de Atenas, la cual se encontraba amurallada y resultaba sumamente difícil de atacar. Pero la estrategia de Pericles no consistió simplemente en esconderse detrás de sus murallas. De hecho, este utilizó la poderosa flota de la Liga Ático-Délica para atacar las posesiones costeras del Peloponeso y destruir la inferior flota de los aliados de Esparta. De esta manera, los enfrentamientos de esta primera etapa fueron bastante reducidos, ya que los espartanos no podían penetrar en las murallas y los atenienses solo atacaban por mar. Sin embargo, hay algo que Pericles no pudo prevenir, y es que en el año 430 a.C. se desató una terrible peste en Atenas que provino posiblemente de los mismos barcos que traían alimentos a las miles de almas que estaban refugiadas en la ciudad. Las condiciones de hacinamiento provocaron que la peste se propagase rápidamente, causando la muerte de miles de personas, incluyendo la del propio Pericles, quien murió en el año 429 a.C. Pero a pesar de la muerte de su líder, los atenienses lograron mantener la delantera en la guerra mediante el uso de la flota y la astucia de sus generales, del cual destacó principalmente Demóstenes, quien logró capturar la ciudad de Pilos en el 425 a.C. De todos modos, más allá de las victorias atenienses, la guerra había producido un serio desgaste en el Ática, ya que una gran parte de los campos habían sido abandonados frente al avance espartano. Este desgaste, el cansancio general de la población frente a la guerra y la batalla de Calcídica, que llevó a la muerte de Cleón, líder ateniense que había reemplazado a Pericles, llevaron a que se firmase en el año 421 la llamada Paz de Nicias. Esta paz lleva el nombre del ateniense encargado de llevar adelante las negociaciones, y a la misma vez marcó el comienzo de la segunda etapa de esta guerra, que es un periodo de tregua entre Esparta y Atenas. El acuerdo de paz debía durar 50 años, pero no tardó mucho en romperse. A los 7 años comenzaría la tercera etapa de la guerra con la interrupción de la Paz de Nicias en el año 415. La causa sería una de las peores decisiones tomadas por Atenas durante la guerra. Cuando la polis griega de Segesta, ubicada en la isla de Sicilia, pidió ayuda a los atenienses en su guerra contra la polis de Celino, estos consideraron que era la excusa perfecta para atacar a la polis de Siracusa, la cual era aliada de Esparta y se encontraba ascendiendo en poder en la isla. Al frente de la expedición fue nombrado un polémico personaje conocido como Alcibíades, quien había sido elegido estrategos en el año 420. Una vez en Sicilia, una comisión enviada por Atenas exigió el regreso de Alcibíades, acusándolo de haber cometido actos profanos, especialmente contra los misterios de Eleusis, una de las tradiciones religiosas más secretas y sagradas para los atenienses. Alcibíades había sido puesto enfrente de la expedición conjunto con Nicias, el cual, al regresar a Alcibíades, quedó solo frente a la expedición. Nicias fue derrotado y ejecutado por las fuerzas de Siracusa, quienes habían sido advertidas de su plan por Alcibíades, quien luego de enterarse que sería juzgado por sus crímenes, decidió escapar y pasarse al bando espartano. La traición de Alcibíades significó para Esparta poder conocer gran parte de las estrategias militares de Atenas, y con su ayuda, la Liga del Peloponeso volvió a invadir el Ática en el año 413 a.C. Esto dio lugar a la última etapa de la guerra, conocida como la Guerra de Decelia y Jonia. En su invasión, la Liga del Peloponeso ocupó Decelia, lugar donde se encontraba la mina de plata del Laurión, lo que significó un durísimo golpe a la economía de la Liga Ático-Délica. Pero además de la nueva invasión, una gran cantidad de miembros de la Liga Ático-Délica comenzaron a salir de la Liga alentados por Esparta y por Persia, el antiguo rival de Atenas. Más importante aún, el sátrapa persa de Sardes, conocido como Tisafernes, negoció con los espartanos una alianza sumamente polémica en el año 412 a.C. Los persas
se comprometieron a prestarle una gran cantidad de oro a cambio de que los espartanos les cediesen el control de las polis griegas de Asia Menor una vez que la guerra terminase. Como si esto fuera poco para Atenas, una revolución oligárquica intentó desplazar las instituciones democráticas de la polis, pero terminó fracasando. A pesar de todos estos contratiempos, la flota ateniense, que era leal a los partidarios de la democracia, logró una serie de victorias contra Esparta y sus partidarios lograron desplazar a los oligarcas del poder. Uno de los defensores de la democracia y principales personajes de este periodo fue el controversial Alcibíades, quien, aunque parezca sorprendente, fue llamado de vuelta a Atenas en el año 407 a.C. para que se encargase de combatir contra los espartanos. Sin embargo, su papel fue muy corto, ya que tan solo un año después fue derrotado en la batalla de Noción por uno de los personajes más importantes de la guerra, Lisandro de Esparta. En el año 405, Lisandro venció a la flota ateniense en la crucial batalla de Gospótamos. Allí, prácticamente todas las naves atenienses fueron destruidas o capturadas, dejándolos entonces sin ninguna fuerza marítima seria. Las noticias de la derrota llegaron rápido a Atenas, a la cual solo le quedaban dos opciones: resistir en la ciudad o rendirse. La posibilidad de resistir se hizo cada vez más imposible. La cantidad de gente acumulada en Atenas y la poca comida disponible jugaron a favor de los espartanos. La resistencia de los atenienses duró hasta el año 404 a.C., cuando el ateniense Terámenes y el espartano Lisandro negociaron un tratado de paz que obligó a los atenienses a destruir sus murallas, ceder sus posesiones fuera del Ática y dejar la política exterior en manos de los espartanos, entre otras cosas. El final de la guerra del Peloponeso dejó una Grecia sumamente diferente. Atenas perdió por un corto plazo de tiempo su democracia frente al control de Lisandro, y lejos de ser la última guerra entre los griegos, la guerra del Peloponeso sentó las bases para la aparición de nuevos poderes en la región. Espero que este video te haya servido para entender. Bien, ¿no? Es interesante la historia de Grecia, traiciones, y no tan solo traiciones, sino también cómo se juega la historia, ¿no? Habíamos visto en las guerras médicas que tanto Esparta como Atenas lucharon contra los persas, y vemos cómo en la guerra del Peloponeso los espartanos se alían con los antiguos enemigos, es decir, con los persas para derrotar a los atenienses. Ante la hegemonía ateniense, Esparta formó a su vez la Liga del Peloponeso, una alianza militar de varias ciudades opuestas a la Liga del Delos. Esta rivalidad dio origen a la Guerra del Peloponeso, que estalló en el año 431 a.C. Luego de que Atenas interviniese en la política comercial de Corinto, ciudad aliada de Esparta. Vimos, ¿no? Todos los entreveses entre Corinto y las otras ciudades, pero era una guerra que ya se tenía que dar, porque eran dos ciudades muy distintas y con muchas fuerzas. Entonces era algo irreversible. En represalia, los espartanos invadieron Ática, obligando a los atenienses a protegerse tras los muros de la ciudad. En el año 415 a.C., Atenas va a enviar una expedición a Siracusa. Siracusa, en la Magna Italia, ¿no? Otra ciudad aliada a Esparta, pero su ejército va a ser aniquilado. Los espartanos, apoyados por el imperio persa, van a formar una poderosa armada y van a derrotar a la flota ateniense en Nogopotamos en el año 405 a.C. La derrota significó el debacle del poderío de Atenas y el establecimiento de Esparta como nueva potencia hegemónica de Grecia. No se preocupen, no va a durar mucho. ¿Por qué? Porque va a venir el reino macedónico con Alejandro Magno. Les adelanté la novela de la siguiente semana. Eso es toda la clase del día de hoy. ¿Qué es lo que tienen que hacer? 3 cosas. Ustedes ya saben cómo funciona mi materia. El quizzes, primero, material de estudio y esta ficha. La ficha es bien cortita y solamente tienen que hacer esta parte de aquí y hasta acá. Esto no, esto vamos a hacerlo en la siguiente clase. Esparta y Atenas, ¿no? Tienen que completar su ubicación, su fundación, sus instituciones políticas, su régimen y su organización social, tanto de Esparta como de Atenas. Siguiente está en la de aprendemos a ser ciudadanos. ¿En qué consistía el espíritu democrático ateniense? Y consideras que en la actualidad democracia funciona mejor que la antigua Grecia, digan por qué, fundamente su decisión. Y después la guerra del periodo clásico. Tanto la guerra médica como la guerra del Peloponeso. Tiene que completar el cuadro. Los años, las causas, las consecuencias y la importancia. Eso es todo. Esto no, porque esto vamos a hacerlo en la siguiente clase cuando hagamos Alejandro Magno.
Bien, chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que se encuentren bien y la clase les haya ayudado para entender el tema. Les mando un abrazo afectuoso. Estoy pensando en ustedes. Nos vemos. Faltan poco para terminar el año. No dejen de presentar las tareas, por favor. Nos vemos.